Bendiciones, muy buenas noches para todos. Tenemos nuestro programa, lo pasamos para hoy sábado, porque ayer fue un tiempo de mucha ocupación, un tiempo donde nos tocó compartir dos vigilias y en ambas nos tocaba participar. Entonces tuvimos a bien pasar el programa de anoche para hoy. Así es que reciba una bendición de parte del Señor poderosa, grandiosa, porque seguimos con esos testimonios los viernes, testimonios que hombres de Dios han vivido, han experimentado algunos momentos difíciles. Hoy tenemos que nos va a traer una palabra también el apóstol Edidenarco Mendoza, colombiano, un hombre que Dios lo libró del COVID-19 en el Ecuador. Fue infectado, pero también vio la mano de Dios de una forma sobrenatural. Y como él, hemos tenido aquí al pastor de Virginia, el pastor Wilfrido con su esposa. Hemos tenido aquí a la pastora Eneida y su esposo. Y hoy tenemos aquí con nosotros al apóstol Edidenarco Mendoza. Un hombre que de verdad ha sido mi amigo por años. Y he conocido su testimonio. He visto cómo Dios ha trabajado con él, con su esposa, en el ministerio. Y ha sido un hombre de inspiración. Pero yo quiero que en esta noche usted me acompañe en esta cita de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que en una de esas dos partes tendremos nosotros que evidenciar esa parte de la marca del anticristo. En cualquier lado, ya sea en la mano o en la frente, como dice la Biblia. No habrá otro lugar. Así los hombres piensan una cosa y otra, al final se hará tal como está escrita la palabra del Señor. Entonces, esta noche le queremos recordar que permanezca en líneas con Dios, en su santidad, en su verdad con Dios, en la verdad que es Dios. Permanecer allí para usted debe ser un anhelo ferviente. ¿Por qué? Porque el Señor está a las puertas. Las señales que estamos viviendo son señales de que anuncian cosas que se vienen, cosas que están pasando, cosas que están sucediendo. Entonces, mire lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que es parte, o el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que usted debe procurar. ¿Sabes qué? Estar con el Señor. En el primer momento sonó la trompeta y usted en ese momento volar con el Señor al cielo, porque esa es la garantía que usted sabe que los que son resucitados en el primer momento en que la trompeta suene y usted diga, bueno, mi alma voló con el Señor hacia el cielo, porque todo se queda aquí, se queda fama, se queda casa, dinero, si tienes en la cuenta ropa famosa, zapatos, todo se queda aquí, todo eso se queda, pero su alma no se puede quedar. Pero Pablo aquí, o el apóstol Juan, está diciendo aquí, bienaventurados, dichosos, 3 veces felices, los que son levantados en la primera resurrección, en el sonar de la trompeta. La primer sonar de la trompeta son bienaventurados. Así es que vamos a orar, vamos a orar para que ya comience con nosotros el apóstol Edidenarco Mendoza desde Cali. Él estaba en Ecuador y por supuesto se vino aquí a recuperar a Cali. Vamos a orar, a entregarle esta noche al Señor. Yo quiero que usted no se desconecte de allí. Invite a otros, participe, seamos activos en estas redes, así como los que hacen mala fama a otros comienzan a hablar y hacer, vamos a hacer nosotros lo correcto, lo bueno,
lo excelente para que el Señor sea ¿qué? Exaltado y sea glorificado. Entonces oramos conmigo, ore conmigo. Padre, gracias en esta noche. Te doy gracias por la audiencia que se está conectando en esta noche. Las personas que están tomando ya un lugar especial para escuchar tu palabra y poder, Señor, servirte y oír lo que tú tienes para con nosotros en este día. Gracias porque ya es aún, Señor, la hora avanzada del día, pero seguimos en este trabajo y en esta dirección que tú nos has puesto. Bendice, Señor, esta transmisión y que todos los que se conecten ahora sean bendecidos por tu causa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces quiero que usted pueda ahora mismo traer a su corazón allá en la mesa y usted pueda participar con nosotros en este instante, porque vamos a escuchar un testimonio poderoso, un testimonio hermoso de parte de nuestro hermano apóstol Eridenarco Mendoza, que ha sido un hombre con grandes trayectorias en el ministerio. Quisiéramos escuchar su trayectoria en esta noche, apóstol Eridenarco Mendoza. ¿Cuántos años tiene de casado? ¿Cuántas? Y por ahí veo que tiene unas hijas hermosas. Yo no sé si ya están casadas o ya usted No, 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 es no, no, no. abuelo. No sabemos nada, entonces quisiéramos escucharlo, pero quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está? Si está en Colombia, si está en Cali, cómo ha sido esa trayectoria. Entonces, bienvenido, apóstol Heredenarco. Coméntenos a ver qué fue lo que pasó y, por supuesto, qué mensaje tiene usted hoy para la iglesia, para esta audiencia, para la gente. Hay muchos pastores que se nos conecta, hay mucha gente que se conecta desde mucho tiempo atrás. Entonces queremos escucharlo para que sea un tiempo armónico, un tiempo poderoso, donde podamos sentir de parte del Señor su respaldo y su bendición. Adelante, ministro, y buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches, apóstol Frey, para usted, para sus hijos, su esposa, la congregación y sobre todo la audiencia que usted tiene a través de su Facebook Live. Es una gran bendición poder compartir y volvernos a encontrar después de años, ¿no? La última vez que nos encontramos allá a En ver, déjeme Cali, recordar, sí, en Cali, pero Cali nos vimos Chipichape. en Chipichape, cuando estabas en el proyecto político de la vicepresidencia de la República de Colombia. Creo que fue una Sí, sí. experiencia muy buena para ti, para tu familia y para el pueblo cristiano, porque esto trajo un despertar a la iglesia para que entrara activamente dentro de la política. Y bueno, hoy vemos resultados, vemos gobernadores, vemos senadores, vemos representantes de la Cámara, vemos una cantidad de ministros del Señor entregados al Señor de todo corazón, sirviendo dentro de estos estamentos públicos. Bueno, la pregunta que tú me hacías, felizmente casado, ya vamos para 29 años, si no me falla la memoria, mi esposa la que lleva bien las Wow. cuenticas, 28 años de ministerio, 28 años de ministerio sirviendo a Dios y a su pueblo, tres hermosos hijos, Abraham Mendoza, Suri Saday Mendoza y Chequiná Mendoza son nuestros tres hijos, todos mayores, ya una graduada abogada, Abraham ya pronto se gradúa también y Chequiná están las mismas. Felizmente solteros, todavía no me han dado la sorpresa, todavía no me han dado la sorpresa de que se van a casar ni que tienen hijos, todavía no somos abuelos, entonces apenas estamos comenzando. Bueno, la trayectoria es solamente por misericordia de Dios hemos podido servir. Nací como creyente en el Centro Misionero Bethesda, tú lo sabes bien, de ahí del Centro Misionero Bethesda, Dios me permitió nacer cristianamente, luego salir al liderazgo, luego salir como pastor nombrado allí, como pastor, como ministro. Luego con el tiempo Dios nos permitió establecer lo que es el Ministerio Derribando Fortalezas y de ahí empezamos un trabajo arduo con Asmiset cuando estaba el pastor Julián Collazos como vicepresidente y como presidente, perdón, hicimos la toma de Santiago de Cali, la noche que Jesús se tomó a Cali, ¿se acuerda? Un gran evento, Sí, 12 claro. tarimas al mismo tiempo, predicando la palabra del Señor, al mismo tiempo alabando, glorificando. Esa fue una noche impresionante. Luego de ahí pasamos a gerenciar Radio Melodía de Amor y Fe. Estuvimos ahí con el pastor Oscar Gerardo
Mina Saavedra, un año sirviendo en la radio y sirviendo en la iglesia, predicando en las campañas dentro de la iglesia Morifé. Y bueno, Dios nos permite de ahí, de todo ese aprendizaje, de todo ese bagaje, establecer lo que es el Ministerio de Derribando Fortalezas, establecer algunas iglesias por misericordia de Dios y luego salir a algunos lugares a predicar dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Con todo esto, Dios empezó a trabajar, empezó a formarnos y de ahí Dios permitió a mi esposa y a mí establecernos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, país que conozco hace 15 años y país que amo, que va dentro de mi corazón, porque la verdad ha sido un país bueno con nosotros, un país donde hemos aprendido a conocer su gente, donde tuvimos cabida allí en otra nación y bueno, estuvimos 4 años allí hasta ahorita, este proceso que Dios nos ha permitido vivir y salimos porque Dios nos habló claramente, ¿no? Estábamos en Ecuador bien sirviendo al Señor en diferentes denominaciones, llevando cruzadas, campañas, seminarios para jóvenes, para el hogar, mi esposa predicando en muchas congregaciones, también sirviendo al Señor. Y estando allí antes de que se diera lo del COVID, que se disparara tan fuerte, ya se había disparado en China y habían algunos países donde ya se estaba dando el contagio, pero no tan fuerte. Estando allí en Ecuador, Dios me empieza a hablar a mi vida. Tenemos que venir a Colombia en este tiempo, teníamos por obligación estar en Colombia porque teníamos un proceso que adelantar con nuestra familia, pero estábamos en que sí vamos, no vamos, sí vamos, no vamos, pero Dios empezó una semana antes de que se explotara esto del COVID fuertemente a hablarme y a decirme vete para Colombia, vete para Colombia, vete para Colombia. Yo estaba en Playas Villamil, una ciudad cerca a Guayaquil de 2 horas y media, muy linda, cerca del mar, donde se comen mariscos y la vida es muy rica, muy deliciosa. Y mi esposa estaba en Guayaquil. Yo la veía cada viernes y Dios nos permite estar allí y Dios me empieza a hablar. 3 de la mañana Dios me empieza a inquietar, vete para Colombia. Pero antes de todo ese proceso, pues viene una crisis de salud impresionante donde tocó acudir al médico para descubrir qué era lo que estaba pasando con mi salud. Yo me acostaba a dormir y de la noche a la mañana me tocaba tirarme rápido de la cama, a asomarme por la ventana y a tomar aire profundamente porque me ahogaba. Mis pulmones no respondían. Momentos donde yo tenía que tirarme de la cama y colocar mi cara en el ventilador para que el ventilador me diera aire porque no podía, yo no podía ni ya ni caminar. Vivía en un cuarto piso. Imagínate, para bajar y para subir era bastante dificultoso. Entonces, bueno, empezó ese proceso lento, lento. La respiración estaba medio normal, pero luego se agravó donde ya no podía respirar. Mis pulmones colapsaron, mi estómago se inflamó fuertemente. Acudimos al médico, a la Fundación eh, Isaías Naún, que es allí en Guayaquil, y me atiende una doctora y me mira y empieza con el aparato este para examinar las pulsaciones del corazón y la respiración y todo, y me dice, yo no siento sus pulmones. ¿Usted cómo está respirando? Yo no siento para nada sus pulmones, respire profundo. No, yo no podía respirar para nada. Esta señora se alarma inmediatamente, me hace una receta médica, me manda una cantidad de medicamentos que por aquí, pues me tomé algunos, pero por aquí los tengo. Estos son medicamentos ¿Esa ecuatorianos. cuál es? Aquí, ¿Esa cuál es, apóstol? Presacor y Presacol. Flumicid, sí, todo era para los pulmones porque mis pulmones no respondían. Plomocin de 400 miligramos, cardioaspirina porque mi corazón se afectó. Las pulsaciones de mi corazón eran supremamente fuertes. Espancina de 75 miligramos. Bueno, esta señora se asustó, la médica, y lo primero que dijo es que tiene que ir a tomarse una tomografía. Cuando voy a la Wow. tomografía para el radiólogo me hace quitar la camisa y me pone frente a la máquina y me dice, tiene que respirar profundo. No, hermano, cuento de respirar, yo no podía respirar. 4 intentos hizo para tomar la radiografía de los pulmones y no, él salía afuera y me decía, es que usted tiene que respirar
profundamente y sostenerlo. Sí. No, Uno, yo no podía hacer, yo uno no podía sabe cómo hacerlo. respirar. Claro, uno sabe, pero yo no podía, literalmente no podía respirar, no sé cómo caminaba, solamente por misericordia de Dios. Algo que sucedió es que Dios me dio la fortaleza y me permitió no permitirle al enemigo que minara mi mente y nada de temor, nada de miedo. Yo no tuve temor, yo no tuve miedo. Las noches eran bastante complicadas, largas. Mi esposa se tiraba conmigo de la cama a orar, a clamar a Dios, a pedirle a Dios que nos fortaleciera. Llegó el punto donde yo ya realmente no podía ni dar un paso. Sin embargo, no sé cómo andaba en la calle yendo al médico y viniendo, subiendo 4 pisos. Por fin, después de 4 intentos de la tomografía, se puede hacer. Ya de ahí con esa orden voy al neumólogo. Voy al neumólogo. Mi esposa es la experta en esos términos, yo no. Al neumólogo y el neumólogo ve la radiografía y me dice, wow, usted tiene sus pulmones totalmente colapsados, infectados. Los pulmones, me mostró una radiografía, ecografía de unos pulmones totalmente sanos. Cuando están sanos se ve los pulmones bien, no se ve nada blanco, no se ve ninguna nube, todo es colorcito negro allí bien bonito, pero ya mis pulmones estaban totalmente blancos, no se veían las costillas, no se veía los pulmones, todos nublados, nublados, y el médico llamó a otro especialista y dijo, mire cómo está él, yo creo que hay que internarlo, hay que mirar a ver qué se hace porque no da. Entonces, para descartar algo del corazón me mandan al cardiólogo, el cardiólogo me hace un electrocardiograma y ese electrocardiograma fue peor, peor el susto, las pulsaciones y todo. El médico que me atendió, eh, un hombre que Dios puso en el camino, un hombre que mientras me recetaba, mientras me miraba, mientras me examinaba, este médico me decía, Arienarco, estoy feliz. Y yo le decía, ¿por qué, doctor? Me dice, porque puedo salvar una vida, yo te estoy salvando, estoy feliz Wow. porque yo sé que si haces lo correcto te vas a salvar. Este médico ya no está en medio nuestro, este médico murió a los 15 días de coronavirus. Me di cuenta estando en Cali porque ya estando aquí en Cali después del proceso, yo lo llamé en el mes de abril, yo tenía el WhatsApp y le escribo, hola Doc, ¿cómo estás? Bendiciones, muchas gracias por haberme ayudado porque él me dio una orden para que me hospitalizaran pronto. Uno, estaba en un país extraño, dos, no tenía seguro, era complicado, entonces sin embargo él me dio una orden para que cualquiera me atendieran de urgencia y cuando estoy aquí me da por llamarlo para agradecerle, para decirle, Doc, gracias por tu apoyo, todo, cuando al día siguiente me contesta la esposa y me dice, mi esposo murió de coronavirus hace 15 días. Oh, Dios mío, yo le agradecí a Dios, exaltaba a Dios por esto. Me dolió mucho porque ver su trabajo, ver cómo se esmeró, cómo me quiso ayudar y todo. Y me dijo, esta noche tienes que internarte, no puedes pasar de esta noche, tu corazón está mal, tus pulmones colapsaron, si no te internas, mira a ver cómo te internan, ve al hospital de Guasmo, me recomendó varios hospitales donde podían atenderme sin ningún problema. Llego a mi casa y le digo a mi esposa, hay que acudir al médico, hay que ir a una clínica, ¿qué vamos a hacer? Se nos alumbra la mente y llamamos a un doctor, al doctor Ramón, y su esposa Lucrecia, que son creyentes, son líderes de una iglesia de Guayaquil, son unos hermanos preciosos que bendecimos en el nombre del Señor. El doctor Ramón estaba en su hospital, es director, gerente del hospital, apenas se dio cuenta que nosotros lo llamamos y le comentamos todo el cuadro, él no le importó dejar su hospital solo, a 1 hora de camino dejó su hospital abandonado y se vino en su carro con su esposa, teniendo su hijo enfermo porque su bebé Ramoncito estaba también enfermo y necesitaba el cuidado pues del médico y de la mamá, que son los padres, pero a él no le importó eso y se vino corriendo. Yo bajé para que él no subiera a los 4 pisos. Me dijo, ¿cómo le te ocurre, pastor, estar caminando? Usted no puede respirar, usted tiene que irse ya conmigo. Mi esposa ya había listado maleta porque ellos ya habían hablado y armaron maleta, mi esposa, bajamos con la maleta en el carro y nos fuimos. Él venía con su chaleco de salud pública al Ecuador. Entramos en silla de ruedas al hospital. Inmediatamente su gestión hizo que me atendieran. Cuando me atienden allá adentro me ponen oxígeno, me hacen terapia, bueno, una cantidad de cosas allí.
Salimos, vuelvo otra vez a pasar por una quinta tomografía, los pulmones totalmente colapsados. Ya ahí la cosa se pone como un poquito complicada, mi esposa y yo pues solos allá, mi familia toda acá. Ya de ahí salimos como a las 2 de la mañana, el doctor Ramón, nuestro hermano en la fe, nos vuelve a llevar a casa y me dice, lo primero que usted tiene que hacer es salir de vivir de aquí y buscar un departamento que sea en un primer piso. Usted no puede seguir subiendo, usted no puede por su corazón, por sus pulmones, no puede viajar a su país. Estaba el viaje que teníamos obligatorio porque tenemos que resolver cosas acá. Y entonces, bueno, ya me sentí un poco mejor, pero antes de eso, yo una noche le dije a mi esposa, venga, sentémonos acá en la sala del departamento y hablemos. Yo le dije, mi amor, prométame que si yo me muero, me entierran en Ecuador, no me vayan a repartir porque eso cuesta mucho dinero, no hay los recursos. No, y ella me dijo, no, papi, ¿cómo puede hacer? Vamos a orar, vamos a clamar. Y comenzamos a clamar y orar los dos porque no teníamos quien más nos apoyara allí en ese momento así fuerte. Y empezamos a orar, luego se unieron las personas de la casa, me empezaron a cuidar, me empezaron a traer un remedio, otro, la pastora de la casa donde vivíamos empezó a clamar por nosotros, luego vino un apóstol Julio Ceballos y clamó por mí, oró, conseguimos, mi esposa conseguía todas las hierbas por haber, con limón las servía, me daba aguas calientes, me daba, no sé, yo estaba creando un invento allá y ese invento era a través de mentol, un mentol que es en granola, en granitos. Y se me ocurrió esa noche como esos vaporel, vaporut, echarlo en la olla y empezar a respirar las hierbas que producía mi esposa en la olla con limón y le echábamos eso. Yo podía dormir ese día, podía estar tranquilo, porque igual los medicamentos en Ecuador son muy buenos, pero muy costosos, y todo es dólares allá. Entonces Sí, sí. empezamos a respirar profundamente eso, y la noche que yo lo hacía podía dormir, y de ahí empezamos tanto que yo me traje para acá, y bueno, aquí hasta lo respiramos todavía. Después de esto se fue como normalizando un poquito nomás y ya podía caminar. Entonces me desplacé, vuelvo a retomar lo de playas y allí en playa a las 3 de la mañana Dios me dice, te vas, te vas, te vas. Vengo a mi casa, le digo a mi esposa, el viernes nos vamos para Colombia, sea como sea, no sé, armemos un malete. Y ella, no, papi, pero ¿cómo va a ser el trabajo, todas las cosas que no he querido, no sé. Nosotros nos vamos o yo me voy, si usted se queda solita bajo su responsabilidad, pero yo me voy, Dios me dijo que me vaya, me vaya, me vaya. El día sábado voy a la terminal, compramos las cosas, compramos tiquetes, salimos, mi esposa armó maletas, mi esposa armó maletas y ese mismo viernes empezó a dispararse el COVID fuerte, 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 empezó a morir la gente en las calles, lo que hablaban los medios de comunicación y mostraban era muy poquito a la realidad que se vivió en Ecuador. Fue un país que fue azotado, literalmente azotado, no era mentira. Un pastor amigo nuestro que vivía en una zona de suburbio, llaman allá, él nos comentaba que él desde el tercer piso de su casa veía como la gente caía en los andenes muerta, en las calles muertos, y que el olor era nauseabundo porque no había policía, no había Cruz Roja, no había médicos, no había socorristas, no había nadie que recogiera a los muertos. Él contaba que la gente tenía que ir a comprar cal y aventarle cal a los cuerpos porque olía putrefacto. Entonces lo que alcanzamos a ver nosotros en la televisión y en las noticias era muy poquito. Ya cuando ya con mi esposa estamos acá, con mi familia en la casa y empezamos a ver la noticia, nosotros decíamos, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha librado, porque en el estado que yo estaba se agrava esta situación. Yo alcancé a empezar a tomar medicamento, a pesar, y así como estábamos, echamos mano de las maletas con mi esposa, salimos y llegando el día domingo a la frontera, ese domingo cierran la frontera parcialmente, ya el lunes la cierran definitivamente y alcanzamos a salir. Llegando a Cali a la casa, pues lo que hicimos fue encerrarnos en cuarentena. Estuvimos encerrados haciendo las inhalaciones con mi suegra, mi esposa, échele limón, échele limoncita, échele por acá, y nosotros echándole el mentol y todo el mundo respiraba y pues la oración, gloria a Dios, el Señor es bueno
y para siempre su misericordia. Y siempre traía los textos a la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, yo soy iglesia, por su llaga soy curado. Mi esposa, alguien, un vecino de la unidad donde vivíamos, le regaló una hojita de papel y esa hojita de papel vino y ella la pegó. Lo importante de tener la palabra grabada en su mente, en el corazón, en los lindentes, en los marcos, en las puertas, como dice la palabra. Mi suegra trajo una hoja de papel donde no recuerdo qué era lo que decía, ni plaga no tocará nuestra morada, y la puso en la puerta que da hacia la calle, y cada vez que nosotros entrábamos veíamos ese letrero, cada vez que salíamos veíamos ese letrero, porque la palabra tiene que estar grabada en nuestros corazones, la palabra tiene que estar grabada en nuestra mente, pero si la podemos colocar en los lindentes, en los marcos, en las puertas, encima de la cama, en el techo para estarla viendo, la palabra trae resultado y la palabra es verdad. Ese proceso lo vivimos, lógicamente quedan algunas secuelas, Apóstol, secuelas. quería hacerle una pregunta. Exacto. ¿Qué secuela le quedó a usted de ese proceso que yo siento que pues fue muy fuerte al Dios permitirle salir de una vez de Ecuador? ¿Qué secuelas le quedaron a usted de ese proceso? La respiración, la respiración no volvió a ser la misma, o sea, tú sabes cómo tú respiras, que tú respiras normal. En momentos determinados, cuando tú te agitas porque caminaste mucho, porque corriste, pues se te agita la respiración, pero vuelve a la normalidad. Es como algo, un proceso fácil. Pero después de esto, de este proceso donde los pulmones colapsan, donde los pulmones tuyos se te vuelven blancos, es como si cogieras una mota de algodón y cubrieras algo con mota de algodón, no se ve nada. La respiración es forzada, eso queda, no siempre, hay momentos donde si se hace un ejercicio fuerte o si se corre o se sube en gradas, por lo menos yo tengo que cuidarme en subir gradas, yo no puedo subir 4, 5, 6 pisos. Ahorita vivo en un apartamento de 9 pisos y el otro día se fue la energía y tocó subir por la grada, no, casi me muero. Entonces procuramos no hacer eso y poco a poco yo sé que Dios va a ir obrando, yo sé que Dios va glorificándose en medio de toda esta situación. Lo Eso, importante, eso, eso le afectó la memoria, o sea, algo afectó la memoria de ese proceso. no, para nada, para nada. Solamente la respiración, el médico Ramón, que es nuestro amigo el cristiano, me dijo, usted no puede viajar por nada del mundo, pastor. Pues no, nosotros nos vinimos 36 horas de camino con mi esposa por tierra, no nos quitamos, no se conseguía nada más, no nos quitamos el tapabocas, el bus venía lleno de gente venezolana, de gente peruana, de gente colombiana, todo mundo tosía alrededor nuestro, nosotros con alcohol, con desinfectante, mi esposa con el tapabocas, y así, dormimos toda la noche con tapabocas, estuvimos todo el día con tapabocas, nos bajamos a comer, a cenar, y era rapidito y bueno, cepille, se vaya al baño, súbase y siempre con el tapabocas. Fue un proceso donde lo único que puedo decir en compañía de mi esposa es que vimos la mano de Dios, Dios librándonos, porque en medio de todo este contagio que había, en medio del bus, porque venía mucha gente también contagiada, gente que uno ya lo veía mal, gente que venía respirando con bastante dificultad, Dios librarnos y traernos para estar con nuestra familia y antes de que cerrara la frontera, yo creo que nos hubiéramos quedado, la situación había sido bastante complicada, porque vuelvo y le repito, lo que se vivió en Ecuador fue muy fuerte, demasiado fuerte, Colombia no lo ha vivido y ¿Cuántos, es, cuántos pastores murieron en el Ecuador? Y bueno, Colombia, ¿usted cómo mira Colombia? ¿Cómo comenzó Ecuador para llegar a ese tope? Porque eran diarios casi 300 muertos, 400 muertos. Aquí impresionante. estamos como creciendo en ese proceso. ¿Qué usted le quiere hablar al pueblo colombiano? ¿Qué tenemos que hacer en este momento, apóstol? Porque usted lo vivió ya, usted lo experimentó. ¿Qué tenemos que hacer los colombianos? Porque muchos no creen en esta parte. Otros dicen sí, pero dicen no, que eso es algo sublime, por ahí algo pasajero. Pero sabemos que es una peste. Esta es una enfermedad contagiosa, infecciosa, que solo Dios nos puede librar. Estamos en un momento crítico y donde queremos que esas personas que ya pasaron por ese proceso nos expliquen cómo podemos, porque Colombia está subiendo en los contagios. ¿Qué le dice usted al pueblo colombiano en esta noche?
Ahora, conociendo mi Colombia amado y conociendo mi Ecuador amado, porque amo las dos naciones, eh, conociendo Ecuador, Ecuador tiene un fenómeno impresionante, Guayaquil tiene un fenómeno impresionante, es que la gente ama estar en los moles, en los centros comerciales, ama ir al cine, anda a estar en la calle. Ecuador, la gente sale a trabajar 6 de la mañana y llega, por decir algo, 9 de la noche a la casa. Cenan, se bañan y se van para un mall hasta las 11 12 de la noche. Estando el coronavirus vigente ya en Ecuador, la gente siguió con esa misma actitud. O sea, aquí hay un dicho que dice quédate en casa. Y mucha gente está diciendo, pero ¿cómo nos vamos a quedar en casa y tenemos que salir a trabajar, tenemos que traer la papa? Listo, no se quede en casa, salga, pero salga con todos los cuidados, salga con toda la responsabilidad, salga con su camisa de manga larga, salga con sus guantes, salga con su tapabocas, cuando llegue a su casa desinféctese, cuando llegue a su casa meta los pies en el tapete que hay allí, o sea, tenga todo el protocolo de seguridad. Un pastor me decía a mí, jamás en mi vida me había lavado tanto las manos como ahora. Es que tenemos que tener un protocolo. Este virus, yo he estudiado un poco de historia en cuestión de los virus y miraba hace días un documental de la fiebre española. La fiebre española vino, se quedó 5 años en el mundo y mató 50 millones de personas. Era un virus. Ahora, como pastores, usted como apóstol, yo como ministro del Señor, como pastores, nosotros tenemos una responsabilidad muy gigante frente al pueblo, frente a los que nos ven a través de Facebook, frente a los que nos oyen a través del púlpito, frente a nuestros seguidores, digámoslo así, porque la gente se convierte en seguidor del hombre. Y la Biblia es clara y la Biblia dice, las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Nosotros no podemos seguir con la idea que, ay, esto es un ataque del diablo para frenar la iglesia, esto es un ataque del diablo para frenar la iglesia y cerrar la iglesia. Yo estoy sacando un tema que en estos días lo voy a predicar, un tema tremendo porque, hombre, primero, el diablo no tiene poder ni autoridad sobre la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora, miremos algo, no se cerró solamente la iglesia, se cerraron centros comerciales, se cerraron prostíbulos, se cerraron bares, se cerraron los estadios, se cerraron todo Bares, colapsó, cine. todo. La iglesia católica se cerró, entonces no enfrasquemos esta historia al coronavirus y que el diablo no tiene poder para hacer eso. Ahora, ¿por qué vino el coronavirus? Dios lo permitió, porque es que todo lo que suceda en la tierra, sea bueno o sea malo, es un propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito que como iglesia tenemos que descubrirlo. Se cerraron los templos, las cuatro paredes, sí, se cerró las cuatro paredes, pero nosotros somos templo del Dios viviente y Dios quiso que nos estuviéramos en casa para alabar, para glorificar, para exaltar, para adorar. Ahora Dios nos está dando los medios, esto como el Facebook, como el Twitter, como todos estos medios de comunicación, el Internet, y hubo un escándalo tremendo por las antenas G5, todo el mundo aterrado, hasta la misma iglesia aterrado, pero yo estaba estudiando sobre las antenas, hubo G1, G2, G3, G4 y G5. Cada antena trajo su tecnología, su avance. La tecnología de la antena G1 no es la misma del G3 y la del G3 no es la misma del G5. Hoy por hoy, con la tecnología 6G5, podemos hacer muchas cosas, no solamente tener un buen internet y llegar a muchos rincones de la tierra, sino que hoy por hoy van a haber edificios inteligentes, van a haber carros que se van a andar solos. Bueno, es una tecnología impresionante y se cumple lo que dice Daniel. Las últimas 70 semanas la tecnología se aumentará. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entenderlo como un propósito de Dios y saber, mire, todo esto vino porque Dios quería probarnos, quería saber qué había en nuestro corazón, si le servíamos a Dios porque es Dios o le servíamos sencillamente porque Él nos bendecía, porque Él nos daba, porque Él nos regalaba cosas. No, nosotros tenemos que servir a Dios y entender el propósito. Ahora, Dios está a punto de enviar a su Hijo a recoger la iglesia, pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero si la iglesia venía en ese desenfreno que traía de tantas cosas, para no entrar en mucho activismo, mucho mundanalidad, muchas cosas que no queremos entrar en ese tema ahorita,
la iglesia se iba a perder, o sea, su pueblo se iba a perder y Dios dijo, no, yo no quiero que ninguno se pierda, voy a hacer algo y nos ha permitido encerrarnos para tener como un reencuentro con Dios. Que esto nos sirva para que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios, una búsqueda perfecta con Dios y que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es que, hermano, puede venir el coronavirus, puede venir la peste bubónica, puede venir la peste española, puede venir lo que sea, pero si nosotros confiamos en Dios, vamos a tener la certeza y la paz de que Dios está con nosotros y Él nos va a guardar. Una de las cosas que tenemos que aprender es a llenar nuestra mente de la palabra, nuestro corazón La de la palabra. palabra. La palabra es Amén. viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Entonces, algo que nos ha permitido, yo ahorita antes de tu programa tuve un programa con un pastor Eular Guasá de Estados Unidos, que él es colombiano, ahora está en Estados Unidos, Dios lo está bendiciendo y honrando allí. Yo le decía, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra, tener la palabra, porque ¿qué va a impedir? ¿Qué va a impedir que Satanás gane ventaja sobre nosotros? La palabra. Pero si no tenemos el poder de la palabra creativa y viva, en nuestro corazón y si no nos paramos, como dice la palabra, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, entonces cualquier viento de doctrina, cualquier cosa nos va a desubicar. Y yo le decía, este tiempo de cuarentena, mi familia y yo, por lo menos mi familia y yo, podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios nos ha Nos ha provisto ayudado. todo lo que necesitamos. No hemos necesitado salir a trabajar, a hacer lo cotidiano que hacíamos porque no se puede. Entonces, como no se puede, Dios dijo, yo, ocúpesen de mí, yo me voy a ocupar de ustedes. Ustedes me buscan, yo les envío la provisión. Ustedes me buscan, yo les envío esto, que es la bendición de Dios. Amén. Tengo una parte, apóstol, porque ya se nos está llegando el tiempo. ¿Qué mensaje usted tiene para los pastores? Ejemplo, Dios me dijo, y eso lo estoy confesando, Señor, seremos contados entre los que viven, no entre los muertos. Seremos contados entre los que salen de este proceso, no entre aquellos que fallecieron. ¿Sí? Esos decesos que están habiendo en Colombia. Queremos de que usted le dé una palabra al pastorado, a la iglesia, porque la gente dice, el pastor, el pastor, el pastor. También la iglesia, los líderes que salieron de la iglesia sin dirección, con rebeldía, Amén. músicos que vendieron su primogenitura porque le aumentaban el pago en otra iglesia y se iba del lugar donde Dios lo había puesto. Con una palabra, pastor y apóstol de Dios, ¿qué le dices hoy a la iglesia de parte del Señor? Porque esto no es casualidad, aquí hay un propósito del Señor y ese propósito es el que muchos no han atendido ni entendido y todavía la gente sigue trabajando, peleando, sigue la gente sin dirección a Dios. Entonces queremos saber qué puede usted decirle a ese pueblo que anhela que Dios pueda hacer en su familia. Bueno, antes de responderte esto, se me olvidó, tú me decías ¿qué podemos hacer para frenar esta pandemia? Cuidarnos, tener todos los protocolos de seguridad. Si nosotros comenzamos por ahí, nos vamos a cuidar. Ahora, el coronavirus, yo siempre lo coloqué en mis muros y yo siempre le decía a la gente, el coronavirus vino y vino para quedarse, porque esto es un virus, no va a pasar de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué le podemos decir nosotros al liderazgo, a la iglesia de Cristo? Número uno, ser fiel a Dios, ser fiel a Dios, ser fiel a Dios. Nada ni nada nos podrá mover. Si hemos creído en el poder de Dios, si hemos creído en nuestro Dios, tenemos que ser fiel a Dios. Segundo, tenemos que ser fiel a su palabra, porque una cosa es ser fiel a Dios y otra cosa es ser fiel a su palabra. Hoy por hoy hay un fenómeno que ni siquiera los hermanos de la congregación ven las transmisiones que hacen los pastores. Ni siquiera los hermanos, uno ve que tal pastor, por decir algo, el pastor Pepito Pérez tenía 3,000 miembros en su iglesia y uno le ve el programa a Pepito Pérez y solamente 5 personas, 10 personas se conectan. Entonces, ¿dónde están? Entonces, primero, fidelidad a Dios. Segundo, fidelidad a la palabra. Tercero, ser fiel en el rebaño que Dios lo puso, ser fiel a su pastor. Cuarto, los ministros, nosotros, no solamente debemos de enseñar sobre el arrebatamiento en esta época, no debemos enseñar solamente sobre diezmos y ofrenda en esta época, ahora nos corresponde a nosotros enseñarle a la gente sobre lo que es el protocolo del cuidado de nuestra familia, porque si yo me cuido, cuido a mi familia. Estamos predicando sobre Cristo viene, gloria a Dios, Cristo viene pronto.
estamos predicando sobre diezmos y ofrendas, estamos predicando sobre una cosa y otra. Debemos someternos a las autoridades establecidas, porque las que hay han sido puestas por Dios. Mucha gente está diciendo, yo no me voy a someter que el gobierno quiere cerrar mi iglesia. Primero, la iglesia es del Señor Jesucristo. Y el gobierno está no atacando a la iglesia todavía. Apóstol, todavía esto no es la persecución. Esto apenas es la intención de un gobierno que tiene temor como lo podemos tener nosotros. Esta es la intención de un gobierno que tiene miedo porque esto se puede salir de la mano y sencillamente han mirado lo físico y dicen de la única manera de cuidarse es estar quedándose en casa, es protegernos, es cuidarnos. Y han creado toda esta serie de cosas como cerrar comercio, cerrar de todo para podernos cuidar. Entonces, tenemos que ser fieles a Dios, fieles a la palabra, someternos a las autoridades que están establecidas por Dios. Yo le decía, hace días hacíamos un programa con un apóstol de Ecuador y el apóstol colocaba un ejemplo y me decía, Narco, si un policía viene y te para y tú conoces profundamente la vida del policía y resulta que el policía es adúltero, tú no le puedes decir al policía, usted es adúltero, usted no me puede parar. No, el policía sencillamente es que autoridad y él ejerce la autoridad. Entonces, tenemos que someternos a esa autoridad y sobre todo nosotros los ministros de Dios tenemos que ser muy sabios al hablar. Tenemos que ser muy sabios a emitir nuestras opiniones. Ojo con eso, que nuestros conceptos y nuestras opiniones son nuestras opiniones y nuestros conceptos, no son los conceptos de Dios. Y a veces vamos por caminos diferentes a lo que Dios quiere establecer. Y entender, nosotros los ministros de Dios tenemos que entender el propósito. ¿Qué propósito tiene Dios en esto? Yo compartí ahora lo que dice y quiero compartirlo también aquí, lo que dice Deuteronomio, porque es una palabra que está vigente para el día de hoy. Es una palabra que está viva y eficaz para el día de hoy. Y dice la palabra, y te afligió Dios. Mire lo que dice Deuteronomio, a ver, me corro este cable. Deuteronomio capítulo 8, el capítulo 8, el versículo 2 en adelante dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Dios llevó a Israel, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Desolación. ¿Qué hay en el desierto? Tristeza. ¿Qué hay en el desierto? Agonía. ¿Qué hay en el desierto? Sequedad. ¿Qué hay en el desierto? No está ni su madre, como yo le digo a los hermanos. En el desierto usted está completamente solo. No hay nadie. Y dice que los llevó 40 años en el desierto. Ahora, ¿para qué llevó Dios al pueblo al desierto? Para afligirlo. Porque Dios permitió esta pandemia, porque es que es Dios que la permitió. Aquí no tiene nada que ver el diablo, aquí no tiene nada que ver el hombre, aquí no tiene nada que ver nadie. Que lo inventó China, que lo inventó Estados Unidos, que lo inventó. No, 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 Dios es soberano y Dios tiene un propósito en todo. Lo que nosotros tenemos que entender cuál es el propósito. Y dice, te metió en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en dónde. En tu En tu corazón, corazón. mi amado. Dios quiere conocer nuestro corazón. Y dice allí, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántos están desenfrenados en esta hora? No guardando la palabra, no guardando los principios, no guardando la cordura, no guardando la fe. Se olvidaron de sus pastores. Cuando la Biblia dice que debemos cuidarnos los unos a los otros. Y luego dice, y te afligió. Dios nos afligió y te hizo tener hambre. Pero en medio de esa hambre te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, dice la palabra del Señor. Mira el Entonces, hombre. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los pastores, los ministros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, confianza en Dios. Confía en mí, yo he vencido. Confianza en su palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y tenemos que aprender a Eficaz. depender de Dios. Yo ya hoy no dependo de mi trabajo porque ¿cómo? ¿Cómo vas a salir a trabajar? Tú no dependes de tu trabajo porque ¿cómo vas a salir a trabajar? Ahora tenemos que aprender a depender de quién, de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a su riqueza en gloria. Y Dios tiene unos cuervos, Dios tiene una paloma, Dios tiene a alguien que va a proveer, Dios tiene ángeles, Dios tiene, la Amén. provisión está lista y nosotros tenemos que recibirla en el nombre del Señor. Amén. 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 Lo creo, pastor, apóstol de Dios. Mira, mucha gente nos está escribiendo, están conectados.
Mucha gente está respaldando esta palabra. Dice Cintia Mabel, a Dios les bendiga grandemente. Amén. Así es la palabra. Amén. Dice, aquí dice, Edam, dice, la iglesia es cada uno cuando somos obedientes a la palabra. Están respondiendo. Juan Caldero dice, amén. La gente está muy impactada en esta noche. Tenemos un pueblo allí que está escuchando este testimonio apóstol. Y yo quisiera que usted pudiera orar por aquellos que están contagiados. Hoy acaban de internar a otro pastor. Acá están muriendo algunos pastores. Lo que yo quería saber era, según usted su experiencia, ¿en qué momento estamos aquí en Colombia? ¿Estamos ya en un pico? O sea, ¿estamos en pico? ¿Cómo mira esto, apóstol Edilenarco? ¿Cómo lo mira usted este proceso? A ver. Pues si las estadísticas las miden por el pico de muertos, yo creo que todavía no. Si las estadísticas las miden por el pico de contagiados, yo creo que estamos llegando a un pico ya alto. Todavía no es lo máximo, está habiendo mucho contagiado. Por eso, por favor, tenemos que cuidarnos. Tapabocas, guantes, todos los protocolos que hay, guardar la distancia. Entonces, estamos en un alto riesgo, estamos en una condición donde creo que esto todavía no ha madurado, maduró en algunos países, pero en Colombia parece ser que como que la enfermedad ella misma como que calibra, ella misma como que piensa, bueno, aquí ya cumplimos, ya nos vamos para otro lado. Pienso que estamos en ese proceso donde nos corresponde cuidarnos los unos a los otros. Yo durante muchos días, durante muchos meses en mis muros colocaba solo cuídate, cuídate, lávate las manos, y yo pienso que debemos volver, apóstol, a colocar, porque hoy por hoy, lastimosamente, bueno, cada cual es libre de hacer en su Facebook lo que quiere en su muro. Hoy por hoy lo que se promociona es tantas cosas, pero no estamos promocionando los protocolos de cuidado, no estamos promocionando la palabra, no estamos haciendo nada, sino que queremos vivir como queremos vivir. Entonces, algo es que eh, algo que es que no podemos permitirle al enemigo que nos siembre duda. Si hemos creído en nuestro Dios Todopoderoso es fiel y justo para librarnos, para protegernos. Ay, perdónenme, excúsenme por lo que voy a decir. Hay una canción del mundo que dice, ¿qué te hace dudar? ¿Qué te hace creer? Pues hombre, no dudemos, no dudemos. Ajá. Hacía mucho Amén, tiempo amén. no usaba una canción para predicar. No dudemos, Dios es Estamos, fiel, Dios es justo, Señor. Estamos de acuerdo, apóstol. Edgar Gómez Quintero, Pastor Freddy, bendiciones desde La Guajira. Nos están escuchando desde La Guajira. Nos están escuchando desde los Estados Unidos. Buenas noches, Apóstol Freddy. Javier Orlando Muñoz, bendiciones. Adriana Urrea Perdomo, bendiciones, amados siervos de Dios. Joven, mi hijo, dice amén. Bueno, hay mucha gente que nos está allí. Jaimene dice buenas noches. Hay mucha gente que está expectante. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si es siervo de Dios, ¿por qué muere? Si es pastor, ¿por qué muere? Y pues esa pregunta uno se la hace y hay muchos que están allí y me gustaría que pues escuchar su respuesta, ¿no? ¿Por qué si son Bueno, que pastores mueren? Ejemplo, en Bolivia han muerto 70 pastores más o menos, van para 100 pastores. Aquí están muriendo algunos pastores y esa es la pregunta. Es como que si no era para nosotros la muerte, ¿y por qué? ¿Usted me puede explicar eso? Que hay muchas preguntas e inquietudes. deme unos segundos, quiero saludar a Frey Leroy desde los Estados Unidos, Margarita Buriticá, Marjorie Elizabeth Coronel desde Guayaquil, Omar Guasá desde Guayaquil, Margarita Buriticá, Elida Quito se unió, Evelio Antonio Torres desde Cali, Jerez Firsea desde Palmira, Lida Kilo se unió Ecuador, Marco Mayorga desde Ecuador, Isabel Estrada desde Ecuador, David Muñoz desde Ecuador, Pastor Daniel Cárdenas de la Iglesia Cuadrangular. Un abrazo, Pastor Daniel, que nos apoyó, siempre nos abrió las puertas de su iglesia para predicar. Nuestra prima Joana Uribe, a Estefanía, Lida Betancourt, Ligia Betancourt, Edith Suárez, Joana Uribe. Bueno, una cantidad de gente que mi esposa ha compartido este video. ¿Por qué los pastores se han muerto? Se han muerto los médicos, se han muerto los policías, se han muerto los niños, se han muerto los estudiantes. Y Dios estableció que el hombre nazca y esta enfermedad, esta enfermedad es bastante rara. Esta enfermedad no es tan grave, pero a la vez sí es grave.
es mortal. Escuche esto, esta enfermedad no es tan mortal, pero sí es mortal. No es mortal para aquellas personas que están prácticamente sanas, o sea, que no tienen problema asmáticos, que no tienen problema de presión arterial, que no tienen problema de azúcar, que no tienen, ¿cómo dice mi esposa? Morbilidad. Ella es la experta en esos términos, que eso se le caen a uno se le caen los dientes por pronunciar eso, que no tiene antecedentes de enfermedades graves. O sea, gente que para ellos, para un deportista, ejemplo, un deportista es difícil de que se vaya a morir de coronavirus. Sí se puede morir, pero es muy difícil porque su estado físico es bueno, Está ¿sí? así. Sus defensas. Entonces, pero este virus es mortal para aquellos que tienen alguna enfermedad. Y lastimosamente, ejemplo, en Ecuador, Guayaquil, se murieron muchos pastores amigos nuestros. No tengo la cuenta, pero sí nos dolía porque nos llegaba, y se murió el pastor tal líder, se murió. Ahora, ¿por qué? Que tiene un problema de salud. Puede ser del corazón, puede ser asmático, tiene antecedentes, puede ser problemas de riñones, puede ser diabético. Por eso los ancianos todos tenemos que cuidarnos, ¿entiendes? Y los ancianos, ya me incluyo en esa, mi esposa apenas ríe, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿por qué se mueren los cristianos? ¿Por qué se mueren los pastores? Porque tenemos que morirnos. Nadie nació para semilla. Volviendo a las canciones, nadie es eterno en el mundo. El único eterno se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero, pero como hombres tenemos que un día nacer, luego morir y darle cuenta a Dios. Entonces, quien determina quién se muere o no se muere, se llama Dios. Quien determina quién nace, quién no nace, se llama Dios. Quien determina las cosas en la tierra, se llama Dios. Por esa razón, muchos pastores murieron porque Dios es soberano. También mueren muchos niños porque Dios es soberano. Muchas mujeres porque Dios es soberano. La humanidad algún día tiene que morir porque Dios es soberano. No podemos juzgar a Dios por la Soberano. muerte de los Okay. pastores. El hecho de que usted y yo seamos pastores no quiere decir que no vamos a morir, que somos eternos. Han muerto cantidad de Sí, pastores. sí. Tenemos un gran salmista que murió, que está en la presencia del Señor, Julio Melgar. Y uno diría, pero ¿por qué Julio murió? Porque Dios lo quiso. Y Dios se lo llevó para su gloria, para alabarlo, para evitarle tantas cosas aquí en la tierra. ¿Se imagina usted en el estado de salud que él estaba, hubiera tenido un contagio de coronavirus? Había sido terrible. Entonces Dios es soberano y no podemos hacer lamentablemente nada frente a la voluntad de Dios. De Dios. Amén. Amén. Mi apóstol, quiero que ores por todo ese pueblo que está acá. Acá tenemos casi de 50 personas allí en línea y otras que nos siguen por otros medios. Y algunos están pidiendo oración por sus familiares. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, dice Cintia, Marta de Dios, gloria a Dios, bendiciones, pastores. Bueno, Nayi dice salud, apóstol Freddy. Bueno, hay gente hasta que creen en los Illuminatis, porque aquí hay unos que creen en ese cuento. Igual, a todos los bendecimos, ¿sí? Juan Pajaramí. Eso, tú sabes que de estas conexiones todo mundo quiere estar allí, pero quiero que Sí, usted ore por los que quieren o los que Dios permita que tengan vida, otra segunda oportunidad y poder bendecir a toda esta audiencia que todos los viernes, apóstol, están allí con nosotros. Quiero que usted nos despida amén. con una oración y bendecir a todos esos pastores. Algunos tienen sus esposos contagiados, otros tienen síntomas. Que el Señor tenga piedad y misericordia de aquellos que Amén. necesitan un milagro en esta noche. Isaías capítulo 53, verso 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por abatido, azotado, por herido de Dios. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la bendita palabra del Señor. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Algo que me ha sostenido es esta palabra. Wow. Algo que ha sostenido a mi esposa, a mis hijos es esta palabra. Por su llaga, por su llaga, por su llaga, nosotros fuimos curados. Apropiese de esta palabra y vamos a orar. Padre soberano, Dios de los cielos y de la tierra, yo te doy gracias por Sí, cada televidente, Jesús. cada oyente que se ha comunicado de diferentes países, de diferentes ciudades.
Tú les conoces, Señor. Tal vez nosotros no les alcanzamos a conocer, no sabemos quiénes son, pero tú sabes la Oh, necesidad, sí, tú sabes cómo están Jesús. sus pulmones, tú sabes cómo están sus riñones, tú sabes cómo está su respiración, su sistema inmunológico. Dios, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que por tu llaga se cumpla tu palabra, que dice que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Ninguna enfermedad, ninguna pestilencia Nombre de podrá tocar nuestra morada, Jesús. ningún arma del Nombre de diablo podrá tocarlo, Señor. Jesús. Hoy levantamos el escudo Nombre de de la fe Jesús. con que podemos apagar todo dardo de fuego del maligno. Hoy nos apropiamos de tu palabra que dice, clama a los justos y Jehová responde. Hoy clamamos a ti, Dios de los cielos, reconociendo que Nombre de solamente tú eres grande, Jesús. reconociendo que tú eres poderoso. Ahora mismo esos pulmones infectados se desinfectan. Ahora mismo esos pulmones afectados son sanos. Ahora mismo esos pulmones que no podían recibir aire, los reciben en el nombre de Jesús. Ese sistema inmunológico se sube, esas Nombre de defensas. Jesús. Que tu palabra se cumpla, Oh, sí, ninguna Señor. plaga tocará Nombre de nuestra morada, Jesús. Señor. Padre, en el En el nombre de Jesús nombre de oramos por milagros Jesús. creativos, aquellos que están usando ventiladores, Señor amado, ya no necesitan más, aquellos que están usando oxígeno ya no lo En el necesitan nombre más, de Señor. Hay Jesús. pulmones En nuevos, el hay nombre de riñones nuevos, hígado nuevo, hay un Jesús. corazón En nuevo el en nombre de el nombre poderoso de Jesús. Cristo Jesús. Por tu llaga, Señor, nada es imposible para ti, Señor. Hoy declaramos milagros, Aleluya. sanidades, Señor. Arregla lo que está En torcido, el arregla nombre lo de que está dañado, Señor. Jesús. Oh Padre, pon En tu el mano nombre de sanadora, pon Jesús. tu mano En sanadora el nombre de ahora en el Jesús. nombre de Jesús. Nombre Milagros de creativos los Jesús. desatamos en el nombre de Jesús. Todo Nombre de cáncer se quita, Señor. Jesús. Todo cáncer se quita, toda neuralgia, En toda el nombre de artritis se quita de los Jesús. cuerpos, Señor. Todo Oh, problema en los Shama riñones, Señor, Karabasa. se quitan en el En nombre el de Jesús. nombre de Todo problema de Jesús. tiroides se va, Señor. Toda glándula de Nombre de tiroides inflamada Jesús. se quita en el nombre de En Jesús. el Todo nombre de problema de diabetes se Jesús. va en el nombre de Jesús. En el nombre de Por tu llaga Jesús. hemos sido Oh, curados, Señor, en el Shaba nombre de Jesús. Kirababasa, Declaramos libres, Makirababasa. sanos, sanos. Ahora En el tócate, nombre de pon tu mano donde Jesús. estaba afectado y declárate libre, declárate sano. En Llena tu el cabeza nombre de de la palabra, llena tu Jesús. corazón de la palabra. Sí, Señor. Levántate en Sí, fe, Señor. mujer, levántate en Sí, fe, hombre, Señor. y crea la En el nombre palabra de de Dios. Toda virosis Jesús. en la piel se va, Nombre todo de brote en la piel se va, Jesús. toda neuralgia En se el va en nombre el de nombre poderoso de Jesús. Cristo. Toda Oh, úlcera se Shaba quita, se va y Kirababasama. desaparece En en el el nombre de nombre Jesús de de Nazaret, Jesús. Señor. En el nombre Gracias de te damos, Dios. Jesús. Hoy Lo declaramos milagros y creemos. sanidades, En el Señor. nombre de Hoy declaramos Jesús. milagros y En el nombre sanidades de en el nombre de Jesús. Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Nos Amén. piden oración Amén. por la pastora Maura Copete, la esposa de Johnny Copete de Cartagena, Wow. como que está hospitalizada, apóstol. Y bueno, ya cubriendo todo ese pueblo, esperamos una pronta recuperación. Creemos, apóstol Herenarco, que Dios te dejó con un propósito y qué bueno que nos ayudes a que muchos tengan claro que Dios es todopoderoso. Dice amén, así sea, lo declaro en la vida de cada enfermo del COVID. La gente ha creído esta oración, apóstol, y bueno, esperamos tenerlo nuevamente ya en un programa con su esposa para poder darle al mundo, a Colombia, porque este programa Dios me ha dicho que sale en el mundo entero. Lo que necesito Amén. es aprender inglés para poder expresarlo en inglés, en francés, en portugués, en piapamén, en todo eso. Entonces, gracias, apóstol Narco y a su esposita. Quiero verla si está por allí. Quiero saludarla. Ella está por allí. A ver si Yo creo, si la podemos ver o la dejamos para otra yo creo época. que, yo creo que en otra ocasión, porque ella me está por aquí apoyando, pero ya anda en pijama. Ah, bueno, ya. Apóstol, muchas gracias por la invitación a este programa. Oramos por María Copete, la pastora que está allí en Cartagena. Señor, Amén. en su lecho enferma, Señor, oramos para que tú le sanes, haz de los vientos En tus nombre de mensajeros, porque tu palabra Jesús. hace que tú haces de los vientos tus En nombre de mensajeros. La Jesús. salud de la pastora, Señor, hoy es sana, hoy se levanta en el nombre poderoso de Nombre Cristo de Jesús. Recibimos ese Jesús. testimonio solo para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dos Amén cosas. y amén. Primero, no le des cabida al diablo en tu mente. Rechaza todo pensamiento del diablo. Segundo,
afiánzate en la palabra del Señor. Amén. Tercero, póngase sus Nombre manos de sobre su Jesús. cuerpo. Yo cuando ya no podía respirar, que ya decía, ya aquí, ya hasta aquí llegué, Padre, en el nombre de Jesús, mi esposa me colocaba la mano y yo me colocaba la mano y ministrábamos y ordenábamos que toda enfermedad se vaya. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, Amén. amado apóstol. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Les amamos y estaremos orando cada día por cada uno de ustedes. Saludos de mi esposa. Apóstol, Muchas gracias, amado amén. Le apóstol, por la amamos mucho. invitación. Saludes a tu esposa, a tu familia, a la iglesia. El Señor me los guarde bajo la sombra de sus alas. Les amamos. Amén, mi pastora. Y la próxima le invitamos a usted para que ore por todas esas mujeres que necesitan Amén. una palabra de aliento y una palabra de Amén. fortaleza, porque hay mucha mujer con pánico. Dios me hablaba mucho del pánico sobre los niños y por eso hoy salimos con un programa para niños, para alimentar su fe, Gloria a alimentar Dios. su corazón. Entonces, mi apóstol de Narco, estamos clamando por Colombia, estamos clamando por ellos y bueno, estamos ahí pendientes. Gracias y a toda nuestra audiencia les damos gracias por ser fieles, constantes y apoyarnos en todos estos momentos difíciles. Esperamos vernos el Comparta lo que lunes y Dios, comparta lo que Dios ha hecho ahí a tu pastor, a tu apóstol, a tu iglesia y declara siempre la gloria de Dios, solamente para amén. la gloria y honra de Dios. Amén. Ya en esto ya dejamos el protagonismo, dejamos creer que somos nosotros. Aquí todo es del Señor porque ya Él Amén, amén, sabe que todo le pertenece a Él. Cuídese mucho y amén. tenga un feliz sueño, Bendiciones. apóstol de Narco. Bendición. Amén. Chao. Bendiciones, apóstol. Chao. Chao.